¿Se acuerda usted, 9:19, se acuerda del censo? ¿Se acuerda de todo el lío que se armó con motivo de una denuncia, etcétera, etcétera? Hubo una conferencia de prensa de la ministra, de la presidenta del Consejo de Ministros, en fin. ¿Y qué fue del señor? Ahora hay que pasar del doctoreo al señoreo para no incurrir en errores de CV. Del señor Aníbal Sánchez. Bueno, acá está. Y está aquí, le vamos a hacer varias preguntas. Algunas tienen que ver, evidentemente, con qué fue ese censo. Y luego, cómo ve el progreso del país en los próximos años, la parte económica y en general. Señor Sánchez, ¿cómo está usted? No, muy buenos días, mi estimado Chema, don Fernando. Un gusto, un saludo a toda la teleaudiencia de RPP. De verdad, muy agradecido acá como profesional, como responsable y como protagonista de esa gran actividad. Estamos acá, no podía evitar esta gran invitación suya y de RPP. Oiga, la imagen que quedó mediáticamente y la pública es que el censo como que estaba a cero, como que estaba anulado. Bueno, en realidad han habido mucha bulla, mucho escenario un poco no tan ajustado a la verdad en este gran acontecimiento nacional. Hacer un censo, mi estimado Chema, demora aproximadamente 3 a 4 años de planificación, de un recorrido por todo el país a efectos de preparar las cosas. Y luego, lo más importante, al margen de las cosas que hayan pasado, es que este censo se ha ejecutado en los 1.874 distritos. Vamos a tener buenos resultados, hay que procesarlos. ¿Cómo vamos? No los tenemos ya porque se nos prometió que unos meses después tendríamos resultados. ¿Cuándo van a aparecer? En realidad, mire, don Fernando, luego de terminado el censo había que recoger de todo el Perú todo el material. Sí. Entonces eso terminó en el mes de diciembre y esto lleva más o menos 6, 7 meses de procesamiento de datos. Por ejemplo, Chile hizo su censo en el mes de abril y recién después de 10 meses presentó su primer resultado. Entonces, para que la fruta pueda ser sabrosa y saborearla, tiene que estar madura. ¿Qué porcentaje de no encuestados hay en el censo? Cuando se presenten los resultados, se dará esa cifra. ¿Qué porcentajes hay en otros censos de países similares al nuestro? Es un abanico de muchos datos. En realidad hay países que han tenido tasas de omisión bastante altas. Hay un promedio en la región de 5 o 6% de tasas de omisión. Hay países que han tenido tasas más bajas. Sin embargo, hay países como Colombia, por ejemplo, en un año que tuvo un 12 o 13% de omisión. Entonces, señor Sánchez, de tal manera que queremos saber es cuántos somos. Ya tendrá una idea de eso. Bueno, la demografía del país no para, definitivamente. Sí, el Perú ha cambiado. El censo que se ha hecho hace más de 5 meses, ¿ah? Me imagino que ese resultado general, ¿cuál es la población del Perú? Ese dato tendrá que darse justamente cuando se concluya con el procesamiento de datos. ¿Cuándo? Porque se nos dijo nosotros estamos trabajando muy intensamente, muy duramente en el INE para que esos resultados sean consistentes, sean de mucha valía. Vamos a saber? Y esperamos que en los próximos 3 meses ya tengamos los resultados. Sí. Pero ¿Se habló en algún momento o se pensó en algún momento o recibió usted o alguno de los directivos la sugerencia, orden, mandato, o sabe Dios cómo calificarlo, para anular el censo? No, de ninguna manera. No hubo tal cosa. No, de ninguna manera. Fue un censo, como yo lo señalé en muchas oportunidades, contundente, que se ejecutó en todo el país. Mire, Chema, hemos censado en cerca de 96.000 centros poblados en todo el Perú. Y estoy seguro de que esos datos... ¿Cuántos? Cerca de 96.000 centros poblados en costa, sierra y selva. Esos datos van a ser de mucha utilidad, incluso mirando al Bicentenario, mirando a los próximos 10 años, ¿no? Cuando habla usted de centros poblados, ¿se refiere a grandes ciudades también? También, incluido las grandes ciudades, pequeñas incluido aldeas también agrarias, las pequeñas aldeas, los agrícolas. Pequeños centros poblados agrícolas, la población dispersa. Mire, tenemos cerca de más de 6 millones de peruanos que viven en los lugares más alejados del Perú. Todavía tenemos 6 millones muy alejados. Y que hace un momento escuchábamos el problema del agua y ahí todavía tenemos que hacer llegar la conexión por red pública. Algo que se reprochó mucho, señor Aníbal Sánchez, es en la autoidentificación étnica de los peruanos. Porque algunos dijeron que algunas comunidades no estaban consideradas por el INEI, sobre todo los compatriotas de origen asiático.
No, en realidad se recogió el abanico de posibilidades. Yo estoy seguro de que, así como arrojan las encuestas de hogares, este censo nos va a dar una radiografía muy especial de la autoidentificación étnica. ¿Por qué se omitió la autoidentificación de origen Nikkei, de origen chino? No se ha omitido, está en la alternativa otros, así como... Otros no es chino y no es japonés. Lo que pasa es que el abanico de posibilidades es tan grande. Por ejemplo, cuando uno habla de las comunidades indígenas de la Amazonía, y podemos hablar de hasta 40 pero basta con poner unidades nativo de la Amazonía. Nativo amazónico, algo así. Eso basta. Pero hay shipibos, conibos, machiquengas, no machigüengas. Pues, pero también Sansei, Tuzán, todos ellos, incluso conversamos con ellos previos al censo. ¿Por qué no se puso de origen asiático? En realidad está en la alternativa otros. Entonces, no está, los señor, datos... porque otros, por definición, omite una referencia a quienes constituyen más del 5% de nuestra población. Lo que me refiero es de que la batería de alternativas es bastante frondosa, y de tal manera que esta es una pregunta que definitivamente se discutió ampliamente. ¿Pero por qué se eliminó la referencia? En la opción otros, no solamente Tuzán, Nisei, Sansei, y todas las posibilidades de esa población. Con los yugoslavos, griegos, así es. No puede ser, pues. Si hay 5% entre japoneses y chinos de origen, y si las estadísticas del Perú tienen desde el siglo XIX consideración por las comunidades de peruanos de origen asiático, no se entiende por qué el siglo XXI se elimina una referencia al origen asiático. Esperemos que los resultados nos den los datos y definitivamente la población afroperuana también. Un primer titular de 3 meses. Segundo, el INEI no solamente hace censo, sino nos da toda la estadística con la que hacemos análisis económicos, políticos y de todo tipo, porque eso es el INEI. Todos los días salen noticias sobre esto. ¿Cuál es su pronóstico sobre la economía del Perú, señor? ¿Por qué le pregunto esto? ¿Por qué teníamos mucha expectativa a finales del año pasado? Sobre que ahora venían ya, no diríamos las vacas gordas, pero por lo menos unas vacas un poquito mejor papeadas, digamos. Bueno, ¿y ahora cómo están las cosas? Yo creo que la economía está caminando, a veces las expectativas son bastante enormes respecto a la marcha económica, y el Perú sigue de alguna manera creciendo. Mire, 102 meses de crecimiento continuo no es poca cosa. 102 meses. 102 meses hasta el mes de enero, y el mes de enero la economía ha crecido en 2,81%. ¿Eso es más de lo que se pensaba o menos? Así es una tasa que definitivamente no es todavía una tasa de 5 o 6%, pero que está señalando de que la vida sigue su curso. A pesar de todo. A pesar de todo. Mire, uno ve Gamarra, ve Trujillo, ve el Cusco. ¿Gamarra está en jaque o no? Mire, por ejemplo, Gamarra, hace poco el INEI publicó un documento muy importante de Gamarra, y ahí vemos que cada año se crean 500 nuevas empresas, también a bajas. Pero sin embargo, vemos que ese deseo, practicidad de la gente que tiene que vivir de un ingreso, de un empleo, está vigente. Ahí, al margen de la bulla, al margen de los acontecimientos, yo creo que la economía sigue siguiendo su curso. Esperemos que la velocidad agarre más fuerza hacia adelante. La construcción ha crecido en más de 7%. Sí. Entonces, no todos son pues noticias negativas, ¿no? Es importante eso. Oiga, lo que dice usted de las 500 nuevas empresas de Gamarra, ¿son empresas informales o formales? Bueno, y mire, es algo muy importante. Cerca del 78% de unidades económicas de Gamarra son formales. Son formales, sí. A diferencia de lo que pasa en el país. Hay una serie de imágenes. Sí, hay una serie de tabúes que en realidad a veces están... que a veces los medios nos encargamos de reforzar esas imágenes. Sí, y que hay que contrastarla con las cifras, es muy importante. Mire, Gamarra produce más de 6.600 millones de soles en las empresas formales. Si a eso le agregamos algo de 1.400 millones en las informales que todavía existen, estamos hablando de cerca de 8.000 millones de soles anuales de una economía que no se ha parado y que, parece mentira, sigue siendo el centro incluso de Latinoamérica, como un emporio que tiene unas características muy especiales, y que ojalá tuviéramos muchos Gamarras en el Perú. Sí. Quizás mirando la descentralización económica, yo creo que hay que hablar mucho hacia adelante en estos temas. Muchísimas gracias por su presencia. Suponemos que el caso de violación que hubo ha sido judicializado,
y esto ha sido sancionado con la mayor severidad. Un hecho completamente lamentable, pero no demuestra pues la violencia que existe en el país. Que lamentablemente y que lamentablemente a una institución como el INE no es responsable pues de un hecho de esta naturaleza, ¿no? Bueno, yo creo que va siguiendo los cursos de la justicia y que ellos se encarguen pues de castigar a quien corresponda. Gracias por estar en el programa. No, muy agradecido. Buenos días. Nos vamos a la pausa de la media hora, pero tenemos todavía media hora, espero, muy sustanciosa. Atención, el volumen de peruanos que se infecta con el VPH, no VIH, VPH, el virus del papiloma humano.